La voz del entrevistador retumbó en el coche fría y distante a través del altavoz. «Has tardado demasiado», dijo con un desprecio que se colaba por cada palabra. «La oferta ha sido retirada». El sonido de mi respiración agitada era lo único que se escuchaba, mezclado con el ruido del motor. Mis manos temblaban en el volante, aferradas a él con una fuerza que no sabía que tenía. La magnitud de lo que acababa de perder me golpeó como una ola helada que me dejaba sin aliento. No supliqué. No hubo lágrimas en ese momento, solo un nudo apretado en el estómago. La voz del hombre seguía, un zumbido molesto que no me decía nada nuevo. Su tono era cortante, sin una pizca de empatía. Era como si hablara con una máquina, no con una persona que acababa de ver su futuro esfumarse. Cerré los ojos por un instante, respirando hondo. Una frase se formó en mi mente, clara y firme, como un eco de viejas enseñanzas. Todo tiene un precio, y algunas deudas se pagan con creces. No supe de dónde vino, pero me dio una extraña sensación de calma en medio del caos. Colgué. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era un silencio denso, pesado, que llenaba cada rincón del coche. Miré al frente, a través del parabrisas empañado por la humedad de mis propios pensamientos. Un camión de remolque se acercaba lentamente por el carril opuesto. Su conductor me miró y asintió con la cabeza, como si entendiera algo, como si supiera el peso que llevaba encima. Mi expresión, reflejada en el espejo retrovisor, era una mezcla extraña de dolor y una determinación que nunca antes había sentido, una chispa que se encendía en la oscuridad. La compasión había costado un sueño que había construido con años de esfuerzo y sacrificio. Pero el universo, pensé, guarda sus propias balanzas. A veces las cosas no salen como uno espera, y lo que parece una derrota puede ser el comienzo de algo diferente, algo que aún no se entiende. Miré el camino desolado que se extendía frente a mí. El sol comenzaba a esconderse en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y morados. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. No era una sonrisa de alegría, sino de aceptación, de una extraña paz que venía de haber tocado fondo. Era la sonrisa de alguien que había perdido algo importante, pero que también había descubierto algo sobre sí mismo. Antes de continuar con esta historia, te invito a que te suscribas al canal y nos cuentes desde dónde nos estás viendo en los comentarios. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Mi historia no empezó en ese coche, ni siquiera en la entrevista. Para entenderlo hay que ir un poco más atrás, a las raíces, a un pequeño pueblo enclavado en la cordillera andina. Allí, la vida transcurre a un ritmo diferente, pausado, como el río que serpentea por el valle. Las montañas, imponentes y majestuosas, parecen abrazar el lugar, protegiéndolo del ajetreo del mundo exterior. Los valles, siempre verdes, están salpicados de pequeñas casas de adobe y techos de teja, donde la hospitalidad es una tradición que se hereda de generación en generación. No hay extraños, solo amigos que aún no conoces. Mi familia era el corazón de ese pueblo, especialmente mi abuela, una matriarca fuerte, de manos curtidas por el trabajo y el tiempo, con una mirada que te leía el alma. Ella siempre decía que el valor más grande no era la riqueza material, sino la capacidad de ayudar al prójimo. Los domingos, la casa se llenaba de gente, el olor a comida casera inundaba cada rincón, y las historias de nuestros ancestros, hombres y mujeres, que destacaron por su bondad y su espíritu comunitario, se pasaban de boca en boca. Esas historias no eran solo relatos, eran lecciones de vida, grabadas a fuego en mi memoria. Yo, el nieto mayor, era un joven con una mente curiosa y una ambición que me quemaba por dentro. No quería solo vivir en el pueblo, quería verlo prosperar. Mis estudios,
eran mi prioridad, mi ventana al mundo. Soñaba con trabajar en una empresa tecnológica de renombre en la capital, aprender todo lo que pudiera sobre innovación y desarrollo, y luego regresar. Regresar para aplicar esos conocimientos en mi pueblo natal, para crear oportunidades, para mejorar la vida de mi gente. Era una promesa que le había hecho a mi abuela y a mí mismo. Mi mayor vulnerabilidad, quizás, era mi fe inquebrantable en la bondad humana. Siempre creí que las personas, en su esencia, eran buenas. Mi abuela, con su sabiduría ancestral, a menudo me advertía sobre el egoísmo del mundo exterior, un lugar donde, según ella, la gente se olvidaba de la empatía en su afán por conseguir lo suyo. Pero yo, con la inocencia de la juventud y el optimismo que me caracterizaba, pensaba que podría cambiar eso, o al menos no dejarme corromper por ello. La entrevista de trabajo en la capital no era solo una oportunidad laboral, era el culmen de años de sacrificio. Cada libro estudiado bajo la luz de una vela, cada noche sin dormir, cada despedida de mi familia para ir a la escuela en la ciudad más cercana, todo conducía a ese momento. Era la única forma de salir de mi entorno, de cumplir mi promesa, de traer el futuro a mi pueblo. El viaje a la capital no era un simple trayecto, era una peregrinación, un rito de paso, cargado de esperanzas y el peso de las expectativas de toda una comunidad. Mi corazón latía con la promesa de un futuro mejor, sin saber que el camino estaría lleno de pruebas que desafiarían cada una de mis creencias. Mi corazón latía con la promesa de un futuro mejor, sin saber que el camino estaría lleno de pruebas que desafiarían cada una de mis creencias. El viaje a la capital se convirtió en un reflejo de lo que mi abuela me había advertido. Las grietas emocionales empezaron a aparecer, pequeñas fisuras que revelaban la verdadera naturaleza de la sociedad que tanto anhelaba conquistar. El camino no era solo de kilómetros, sino de desilusiones acumuladas. La primera parada fue en la estación de autobuses, un lugar ruidoso y caótico, muy diferente a la paz de mi pueblo. Me acerqué al mostrador para confirmar mi asiento. Uno que me habían prometido sería preferencial por la duración del viaje. El empleado, un hombre con el ceño fruncido y una mirada cansada, me escuchó a medias. Cuando le recordé la promesa, soltó una risa seca. Preferencial, dice. Aquí no hay preferencias para la gente de provincia, chico. Te sientas donde puedas. Su comentario, dicho con un tono despectivo, me golpeó. Era la primera vez que sentía el peso de ser de fuera, de no pertenecer. Sentí una punzada en el estómago, pero me tragué el orgullo. Necesitaba llegar a la capital. Apenas bajé del autobús, el asalto sensorial de la gran ciudad me abrumó. El ruido, la gente, los olores, todo era demasiado. Un vendedor ambulante se me acercó, con una sonrisa amable al principio. Me ofreció un kit de bienvenida para turistas que incluía un mapa, una botella de agua y unos bocadillos. Me aseguró que era una oferta especial, solo para recién llegados. Yo, ingenuo, acepté. Cuando vi el precio, mi mandíbula casi cae al suelo. Era una cantidad exorbitante para productos de tan poca calidad. Intenté regatear, pero él se puso a la defensiva. Su amabilidad se transformó en hostilidad. Me sentí estúpido, manipulado. Pagué y me alejé, con la sensación de que acababa de ser desplumado. La gente a mi alrededor parecía indiferente, apurada, cada uno en su propio mundo. No había la calidez que conocía. La serie de pequeños incidentes continuó. Mientras esperaba en una parada de autobús, absorto en mis pensamientos y revisando los documentos para la entrevista, sentí un tirón. Mi mochila, que había dejado a mis pies por un segundo, ya no estaba. Me giré, pero solo vi una silueta que se perdía entre la multitud. Entré en pánico. Revisé mis bolsillos, el corazón latiéndome a 1000 por hora.
Había perdido mi billetera con algo de dinero y mi viejo reproductor de música, un regalo de mi hermana. Sin embargo, los documentos esenciales para la entrevista, la carta de invitación y mi identificación, los llevaba en un bolsillo interior de mi chaqueta. Un alivio mezclado con una profunda frustración y rabia me invadió. La impotencia de no poder hacer nada, de ser una víctima fácil, me carcomía por dentro. Así era la vida en la capital. Estos eventos, que en el momento parecían solo mala suerte, no eran aleatorios, eran bofetadas de realidad, una preparación para el conflicto principal que se avecinaba. Cada humillación, cada intento de manipulación, cada injusticia fortalecía mi armadura, aunque al mismo tiempo me hacía sentir más vulnerable. La historia que se estaba tejiendo no era solo sobre una entrevista perdida. Era sobre cómo mi bondad, mi fe en la gente, había sido puesta a prueba una y otra vez. El espectador debía entender que la cancelación de la entrevista no era solo un golpe de mala suerte en un momento crucial. Era la culminación de una serie de experiencias desalentadoras, una lección brutal sobre el mundo exterior que mi abuela tanto me había advertido. Yo había mantenido mi esencia a pesar de todo, lo que me hacía aún más susceptible a la traición final. El universo, con su particular sentido del humor, estaba preparándome para algo mucho más grande, algo que redefiniría mi camino. El día de la entrevista amaneció con una prisa inesperada. Mi despertador, ese viejo compañero que nunca fallaba, decidió tomarse un descanso. Me levanté sobresaltado, el corazón latiéndome con fuerza al ver la hora en mi teléfono. Había dormido de más. La capital, con su ritmo frenético, no perdonaba la lentitud. Me vestí a toda velocidad, intentando calmar mis nervios mientras buscaba mis papeles y el poco dinero que me quedaba. Salí del pequeño hostal con la esperanza de encontrar un taxi rápidamente. La calle estaba abarrotada, una marea de gente y vehículos que se movían sin cesar. Los taxis pasaban de largo, ignorando mis desesperados gestos con la mano. Algunos ya iban ocupados, otros simplemente no se detenían, como si mi presencia fuera invisible en la vorágine de la ciudad. La frustración comenzaba a escalar. Cada minuto que pasaba era un puñal que se clavaba en mi pecho, sabiendo que la entrevista, la oportunidad de mi vida, se alejaba cada vez más. Finalmente, después de lo que parecieron siglos, logré que un taxi se detuviera. Subí de un salto, indicándole la dirección con voz entrecortada. El conductor, un hombre de rostro adusto, asintió sin decir una palabra. El tráfico era un infierno. Coches, autobuses, motos, todos apiñados en un embotellamiento interminable. El taxista, viendo mi desesperación, comenzó a quejarse del tráfico y de repente me soltó un precio desorbitado por el viaje. Es la hora pico, joven, y con este tráfico el taxímetro no refleja el tiempo que pierdo. Intenté argumentar, explicarle que ya había acordado una tarifa, pero él se mantuvo firme, con una mirada desafiante en el retrovisor. No tenía tiempo para discutir, cada segundo era valioso. Pagué el exceso, sintiendo cómo la rabia y la impotencia se apoderaban de mí. Era otra pequeña victoria para la ciudad, otra derrota para mí. El estrés y la ansiedad se multiplicaban. Sentía una presión inmensa, no solo por cumplir mi sueño, sino por las expectativas de mi familia y de toda mi comunidad. Podía ver sus caras en mi mente, esperando mi éxito, confiando en mí. El peso de ese juicio silencioso era casi insoportable. La imagen del entrevistador, un hombre de negocios implacable, se construía en mi imaginación. Lo visualizaba en su oficina, con un reloj de oro en la muñeca, esperando mi llegada, juzgando mi puntualidad, mi profesionalismo. Me sentía juzgado incluso antes de llegar, como si cada pequeño percance en mi viaje fuera una prueba de mi incapacidad para adaptarme a la gran ciudad.
La idea de fallar, de decepcionar a todos, me ahogaba. A lo lejos, pude vislumbrar el imponente edificio de la empresa, un rascacielos de cristal y metal que se alzaba majestuoso sobre el horizonte urbano. Era un faro de esperanza y al mismo tiempo una fortaleza inexpugnable. Justo cuando pensaba que lo peor había pasado, el tráfico se detuvo por completo. Un atasco colosal, un muro de metal y caucho, se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El taxi se quedó inmóvil, atrapado en esa maraña de vehículos. La desesperación se apoderó de mí. Miré el reloj, luego el edificio, que ahora parecía burlarse de mí desde la distancia. El tiempo se agotaba, y yo estaba atrapado, impotente. Era el momento de mayor desesperación, el punto de quiebre. Sentía que todo se desmoronaba a mi alrededor, que todos mis esfuerzos, todos mis sacrificios habían sido en vano. La ciudad, con su indiferencia y sus obstáculos, me había vencido. No sabía qué hacer, cómo reaccionar. El nudo en mi garganta era tan grande que apenas podía respirar. En medio de ese caos de vehículos, mi mirada se desvió hacia el arcén. Allí, a unos metros de distancia, un coche estaba detenido, con el capó levantado y una columna de humo saliendo de él. A su lado, una mujer joven, con el rostro marcado por la angustia, intentaba consolar a una niña pequeña que lloraba desconsoladamente. La escena me golpeó con fuerza. La desesperación en sus ojos era palpable, un reflejo de la mía, pero con una inocencia que la hacía aún más dolorosa. En ese instante, las palabras de mi abuela resonaron en mi mente como un eco ancestral. Nunca dejes a alguien en apuros si puedes tenderle una mano. La ayuda desinteresada es la mayor riqueza que uno puede acumular. Era una lección que había escuchado innumerables veces en las reuniones familiares, en las noches frías de la cordillera, bajo el manto estrellado de nuestro pueblo. Una lección que había moldeado mi forma de ver el mundo, mi fe inquebrantable en la bondad humana. Miré el edificio de la empresa, luego a la mujer y la niña. El nudo en mi garganta se apretó, pero esta vez no era solo por mi frustración. Era una mezcla de mi propia desesperación y la empatía hacia esa desconocida. ¿Qué hacer? Mi entrevista, mi sueño, mi futuro estaban en juego, pero la imagen de mi abuela con su sabiduría serena no me abandonaba. No podía simplemente ignorar a esa familia. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, le pedí al taxista que se detuviera. Él me miró con incredulidad, como si me hubiera vuelto loco. «Joven, ¿está seguro? Con este tráfico va a perder su cita». Asentí, bajando del coche sin pensarlo 2 veces, dejando atrás el taxi y la oportunidad que se desvanecía. Me acerqué a la mujer, ofreciéndole mi ayuda. Ella me miró con ojos sorprendidos, casi incrédulos. Mi coche se detuvo de repente. «No sé qué hacer», dijo con voz temblorosa. Mientras intentaba ver qué problema tenía el motor, que a primera vista parecía un sobrecalentamiento, mi teléfono vibró. Era el entrevistador. Mi corazón dio un vuelco. Contesté, intentando disimular el ruido del tráfico y el llanto de la niña. «Señor, estoy en camino. Hubo un atasco inesperado, pero ya estoy casi llegando», dije, con una voz que apenas reconocía como mía. La voz del otro lado era fría, cortante, sin una pizca de comprensión. «Llegas tarde. La puntualidad es un valor fundamental en esta empresa. Si no puedes manejar el tráfico de la ciudad, ¿cómo esperas manejar las responsabilidades de este puesto? La oferta ha sido retirada». La noticia me golpeó como un rayo. Sentí un vacío en el estómago, un frío que me recorrió la espalda. Era el fin. La entrevista, el sueño, todo se había esfumado en un instante. Mis manos temblaron y casi dejé caer el teléfono. Pero justo en ese momento, mientras el entrevistador seguía hablando con su tono condescendiente, escuché a unos transeúntes que pasaban cerca de nosotros.
Hablaban sobre la empresa, sobre su reputación de ser implacable con sus empleados, sobre los rumores de prácticas laborales dudosas y la arrogancia de algunos de sus directivos, incluyendo al que me había llamado. Ese señor, nombre del entrevistador, es conocido por ser un déspota, dijo una mujer a su acompañante. Trata a la gente como si fueran números, sin importar sus circunstancias. Otra persona añadió: mi primo trabajó allí y dice que el ambiente es terrible. Solo les importa el dinero, no las personas. Las palabras de esos transeúntes, dichas al azar, pero en el momento justo, me abrieron los ojos. La cancelación de la entrevista, aunque dolorosa, empezó a sentirse como una liberación. Era como si el universo me estuviera mostrando una verdad que yo no quería ver. Esa empresa, ese ambiente, no era para mí. No era el lugar donde mis valores, los que mi abuela me había inculcado, serían apreciados. Ayudar a esa mujer, a pesar de las consecuencias, se sintió como una afirmación de mi propia identidad, una reafirmación de quién era yo, más allá de cualquier puesto de trabajo. La verdad sobre la empresa y el entrevistador se reveló, justificando de alguna manera la pérdida. Era un escape de un entorno tóxico, un regalo disfrazado de tragedia. El teléfono se deslizó de mi mano y cayó suavemente sobre el asfalto. Me quedé allí, de pie junto al coche averiado, con un torbellino de emociones en mi interior. Había una mezcla extraña de alivio por haber ayudado a la mujer y a su hija, pero también una decepción profunda, un dolor punzante por la oportunidad perdida. La entrevista, ese sueño que había alimentado durante tanto tiempo, se había esfumado. Las palabras del entrevistador, frías y despectivas, resonaban en mi cabeza. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Debería haber priorizado mi carrera, mi futuro, por encima de la necesidad de una desconocida? Sentí el miedo, un miedo helado a decepcionar a mi familia, a regresar al pueblo con las manos vacías, sin esa historia de éxito que todos esperaban. La vergüenza me invadió, una vergüenza silenciosa que me quemaba por dentro. Imaginé los rostros de mis padres, de mi abuela, sus miradas de esperanza transformadas en desilusión. Las lágrimas que había contenido durante todo el trayecto y la tensa conversación, finalmente afloraron. No eran lágrimas de tristeza pura, sino una explosión de frustración, de impotencia, de sentirme injustamente tratado por un sistema que parecía valorar más la frialdad y el egoísmo que la empatía. La mujer, que había estado observándome en silencio mientras hablaba por teléfono, se acercó a mí. Su rostro, antes angustiado, ahora mostraba una compasión genuina. «Lo siento mucho», dijo con voz suave, colocando una mano en mi hombro. «Gracias por ayudarme, de verdad, pero parece que te costó algo importante». Me limpié las lágrimas con la manga, avergonzado de mi vulnerabilidad. Era una entrevista de trabajo, logré decir con la voz quebrada, la oportunidad de mi vida. Ella me miró con comprensión. A veces, las oportunidades que parecen ser las mejores no lo son en realidad, comentó con una sabiduría que me sorprendió. Mi nombre es Elena y esta es mi hija Sofía. Permíteme al menos ofrecerte un lugar donde pasar la noche. No puedo permitir que te quedes solo aquí después de lo que hiciste por nosotros. Acepté su oferta con un nudo en la garganta. No tenía a dónde ir, y la idea de volver al pueblo esa misma noche, con la noticia de mi fracaso, me resultaba insoportable. Mientras Elena terminaba de hablar con el servicio de grúa, algunos transeúntes que habían presenciado la escena se acercaron. Un hombre mayor, con barba canosa, me dio una palmada en la espalda. «Hiciste lo correcto, muchacho. La bondad siempre tiene su recompensa, aunque a veces no lo parezca de inmediato». Otra mujer, sin embargo, nos miró con desdén. «¡Qué ingenuidad!», masculló. «Perder una oportunidad así por ayudar a cualquiera. En esta ciudad,
Cada uno se las arregla solo. Esa tarde, en el pequeño apartamento de Elena, mientras Sofía dormía plácidamente, Elena me contó su historia. Había llegado a la capital hacía unos años, huyendo de una situación difícil en su pueblo natal. Había luchado para sacar adelante a su hija, trabajando incansablemente, enfrentando la indiferencia y la crueldad de la gran ciudad. Su relato resonó profundamente en mí. Me hizo darme cuenta de que mi experiencia, aunque dolorosa, no era única. La solidaridad de Elena y la gente de a pie contrastaba fuertemente con la frialdad que había experimentado en la empresa y con el entrevistador. El impacto psicológico de lo sucedido era profundo, pero la experiencia, de alguna manera, me estaba fortaleciendo. Esa noche, mientras observaba las luces de la ciudad desde la ventana del apartamento de Elena, empecé a entender algo crucial. Mi bondad no era una debilidad, era un rasgo valioso, una parte esencial de quién era yo. Si una empresa no podía ver eso, entonces no era el lugar adecuado para mí. La cancelación de la entrevista, aunque dolorosa, me había librado de un entorno que no valoraba los principios que mi abuela me había enseñado. No importaba lo que pensaran los demás, no importaba la vergüenza o el miedo. Lo que importaba era mi conciencia tranquila y la certeza de haber actuado de acuerdo con mis valores. El narrador, con la ayuda inestimable de Elena, comenzó a reconstruir su camino. Los primeros días fueron difíciles, llenos de incertidumbre y la persistente sombra de la entrevista perdida. Sin embargo, Elena no solo le ofreció un techo, sino también un invaluable apoyo moral. Ella lo conectó con la pequeña red de vecinos y conocidos que había forjado en la capital. Personas que, como ella, habían encontrado en la solidaridad una forma de sobrevivir y prosperar. Poco a poco, el narrador empezó a utilizar sus habilidades y conocimientos no para buscar un puesto en una empresa corporativa, sino para ayudar a la comunidad local. Creó un pequeño taller de tutorías gratuitas para niños de bajos recursos, enseñándoles matemáticas y programación básica. Su mente brillante, que antes estaba enfocada en algoritmos complejos para una gran empresa, ahora se dedicaba a simplificar conceptos para mentes jóvenes y curiosas. Se dio cuenta de que el impacto directo y tangible que generaba en estas vidas le brindaba una satisfacción que ninguna oferta corporativa podría igualar. Mientras él se sumergía en esta nueva rutina, las noticias sobre la empresa que lo había rechazado comenzaron a filtrarse. La corporación, conocida por su cultura de alta presión y su enfoque en los resultados a cualquier costo, enfrentaba serios problemas de reputación. Se hablaba de prácticas laborales abusivas, de un ambiente tóxico y de directivos que valoraban la rentabilidad por encima del bienestar de sus empleados. Y el entrevistador, aquel hombre de voz fría y cortante, fue señalado en varios artículos de prensa por su falta de empatía y por haber despedido a varios empleados clave de manera arbitraria. La noticia de que la empresa estaba perdiendo talentos y enfrentando demandas laborales se hizo pública, confirmando lo que el narrador había intuido. Ese no era el lugar para él. La cancelación de la entrevista, lejos de ser un fracaso, había sido una liberación. Pero el destino, como siempre, guardaba un giro inesperado. Un día, mientras el narrador ayudaba a Elena con un problema técnico en su viejo ordenador, ella le comentó sobre una vieja amiga suya. «Ella trabaja en una organización que es diferente», dijo Elena, con una chispa en los ojos. «No se trata solo de dinero, sino de hacer el bien. Es algo así como tecnología, pero para ayudar a la gente». Resultó que la amiga de Elena era la directora de una pequeña, pero influyente organización sin fines de lucro, dedicada a la tecnología social. Buscaban talentos con habilidades técnicas, pero sobre todo, con un fuerte sentido ético y un deseo genuino
de generar un impacto positivo en la sociedad. Elena organizó una reunión y el narrador se encontró en una entrevista completamente diferente. No había preguntas capciosas ni un ambiente hostil. En cambio, le preguntaron sobre sus valores, sobre cómo creía que la tecnología podía mejorar la vida de las personas y sobre su experiencia ayudando a los niños del barrio. Contó la historia de su pueblo, de su abuela, y sí, también la historia de la entrevista perdida y cómo había elegido ayudar a Elena. En esa sala, sus valores fueron apreciados, su talento reconocido. Finalmente, consiguió un puesto en esta organización. No era la empresa de renombre que había soñado inicialmente, la que lo llevaría a la cima corporativa. Pero era un lugar donde podía crecer, donde sus ideas eran escuchadas y donde, lo más importante, podía generar un impacto positivo y real en el mundo. El narrador miró por la ventana de su nueva oficina, observando el ajetreo de la ciudad. Reflexionó sobre el significado de la justicia y la bondad. Comprendió que a veces perder un sueño abre la puerta a un destino aún mejor, uno que está más alineado con el verdadero propósito de uno. La vida no se trataba solo de alcanzar metas preestablecidas, sino de vivir de acuerdo con los propios principios, incluso cuando el camino se ponía difícil. La bondad, que muchos consideraban una debilidad, había sido su mayor fortaleza. Había sido el catalizador que lo había guiado hacia un lugar donde su talento era valorado y sus valores eran celebrados. La historia cerró con la imagen del narrador trabajando con entusiasmo, rodeado de personas que compartían su visión y una profunda sensación de paz y propósito, sabiendo que había encontrado su verdadero lugar.